Aplicar los principios de la difusión en el estado sólido para cementar en cajas barras de acero bajo carbono, a fin de incrementar las propiedades mecánicas de la capa externa y conservar una tenacidad adecuada en el núcleo de la pieza. Se ha seleccionado para la cementación muestras de acero 1045, las cuales han sido cortadas correctamente para ser cementadas en una caja de hierro. Se utilizará la cementación con material sólido en caja. Se ha realizado una mezcla de materiales sólidos en polvo, cuyo contenido predominante es el carbón vegetal, en un 87%. 185.5 gramos de carbón vegetal representan el 87% de nuestra mezcla. A ella se le agregan 2.5% de carbonato de sodio, es decir, 5.33 gramos, 11% de carbonato de bario, es decir, 23.45 gramos, y finalmente 3.5% de carbonato de calcio, es decir 7.46 gramos. Con el material cementante se dispone una cama inferior en la caja. Se depositan las muestras a cementar dejando suficiente espacio entre ellas y se cubren completamente con la mezcla. La tapa se sella con arcilla posteriormente. Cuando la cubierta se sella sobre el recipiente, hay suficiente aire atrapado para formar el monóxido de carbono. El proceso de la cementación de acero implica dos etapas: la disolución del carbono en la superficie del acero y su difusión hacia el interior de la pieza. Es posible estimar la profundidad de la capa en función del tiempo de cementación a cualquier temperatura, conociendo el coeficiente de difusión del carbono en austenita, el cual está dado por la siguiente expresión. Después del proceso de cementación al tiempo establecido, se extrayeron las muestras. El agente carburante es el monóxido de carbono generado por la reacción entre el carbón que rellena la caja con el aire atrapado entre las partículas de polvo del relleno, de acuerdo con las siguientes reacciones. La presencia de activadores y catalizadores como el carbonato de sodio o de bario aceleran las reacciones y se reconstituyen continuamente hasta concluir con todo el carbón presente. El carbono penetra por difusión atómica debido a un gradiente de concentración establecido entre la superficie y el núcleo. Una vez frías, fueron cortadas por la mitad, de tal manera que una será sometida a temple y la otra no. Para las piezas que serán sometidas a temple, el horno se precalentó 2 horas antes a 900 grados centígrados. Se introdujeron al horno durante 15 minutos. Al terminar este tiempo, la muestra fue templada al introducirla en agua. Como el acero se cementa en la región austenítica, el temple directo desde esta temperatura endurecerá tanto la parte externa como la interna si la rapidez de enfriamiento es superior a la rapidez crítica de enfriamiento, lo cual puede causar fragilidad y distorsión. Finalmente, la pieza templada se introdujo en un horno a 200 grados centígrados durante 15 minutos para el proceso de revenido. Ambas piezas, la cementada y la no cementada, fueron encapsuladas en acrílico. Las ventajas de este método es que no se requiere una atmósfera preparada, es eficiente y económico para el procesamiento individual de pequeñas cantidades de piezas o de grandes piezas masivas. Las desventajas incluyen que no es muy adecuado para producir superficies carburizadas en piezas delgadas que deban controlarse con tolerancias cerradas. Del mismo modo, no puede proporcionar un estrecho control del carbono superficial que se obtendría mediante el método de carburización por gas. Las piezas no pueden templarse directamente desde la temperatura de carburización, y se consume un tiempo excesivo en calentar y enfriar la carga. Resulta difícil también conseguir una temperatura constante en todos los puntos. Si se automatiza el proceso, se elevan los costos de producción.
Posteriormente, fueron lijadas y pulidas. El procedimiento a seguir fue el mismo de las prácticas anteriores. Sobre la mitad templada, se determinaron las microdurezas Vickers en la dirección del radio a intervalos de 50 micrómetros. Por medio del enriquecimiento superficial en carbono de los aceros de bajo contenido, es posible obtener un núcleo relativamente resistente y dúctil, a la vez que una capa externa dura y resistente al desgaste. Sobre las mitades que no se han templado se determina el tamaño de grano de acuerdo con la práctica 1. La muestra es atacada y posteriormente observado en el microscopio. Cuando una pieza cementada se endurece, la parte exterior aparecerá como una zona de martensita clara, seguida por una zona más oscura de transición. La capa dura o efectiva se mide desde la orilla exterior hasta la parte media de la zona oscura. Si se usan mediciones transversales de dureza para determinar la profundidad de capa dura, esta abarcará desde la superficie hasta la parte media de la zona de transición, cuya dureza es de aproximadamente 50 Rockwell C. La tenacidad del núcleo es muy superior a la de la capa cementada, constituida fundamentalmente por martensita. Debido al proceso de austenitización por largos periodos, el tamaño de grano ferrítico-perlítico es muy superior al inicial, lo que disminuye su tenacidad.